un edificio más que centenario que hoy alberga este importante evento. Pues bien, para la presentación contamos afortunadamente con una transmisión muy importante de INA TV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta con una plataforma de televisión a la cual se han unido la plataforma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego la plataforma de transmisión del Centro INA Chihuahua. A través de estos medios saludamos a la audiencia. Realmente se trata de un evento presencial mínimo. Luego tendremos al director de extensión de la universidad, Ramón Jerónimo Olvera, y finalmente la participación como comentarista del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el licenciado, desde luego que nos acompaña el día de hoy, Néstor Armendáriz Loya. Y finalmente la participación de la autora y compiladora del libro, Catalina García Ruiz. Pues, si les parece, comenzamos. Les decimos que hemos preparado 5 cápsulas grabadas con anticipación para que las autoras, algunas de las autoras de este libro, se manifiesten y compartan con ustedes algunos elementos importantes de los testimonios que escribieron para este libro. Tú decides. Y bueno, pues en primer lugar, escucharemos con atención la cápsula número 1, a cargo la grabación de Yanicet Peña. Ella es originaria del municipio de Guasapares, de la comunidad de Temoris. Hola, mi nombre es Yanicet Peña, tengo 25 años y soy ingeniero en ecología. Soy perteneciente a la comunidad Rarámuri y vengo del pueblo de Temoris, en el municipio de Guasapares. Bueno, en el momento en que yo decido venir a estudiar a la universidad, fue por una invitación que nos hicieron ahí en el pueblo. Les comenté a mis padres esta decisión que me interesaba mucho, la verdad, porque tenía una hermana que ya estaba aquí en la ciudad. Entonces ya no iba a ser tan difícil para mí adaptarme a esta nueva vida y pues la carrera que escogí, la verdad me llamaba mucho la atención. Claro que como padres pues se preocupan por uno, que si a dónde voy a llegar, voy a trabajar o no, cuáles serán mis rutas para ir a la escuela. Pero como le comenté, tenía una hermana aquí, gracias a Dios, y pues ella fue la que me apoyó mucho para la cuestión del transporte. También ha mostrado la confianza que han tenido en mí y que ahora pues soy la presidenta del Colegio de Ingenieros en Ecología. Estoy muy agradecida por la confianza de mis compañeros, colegas también ingenieros en ecología, muchísimos que ya egresaron hace tiempo y otros pues que apenas vienen, estudiantes también. Todo esto es parte del crecimiento de uno, del crecimiento profesional y personal. ¿Y es para qué? Para ayudar a las personas, y en este caso lo que nuestra materia pues nos lo permite, que es la materia ambiental. Tengo varios proyectos ahora que he terminado la carrera. Si quiero estudiar una maestría, quiero también poder gestionar proyectos para apoyar a mi comunidad. A lo mejor sería bueno tal vez que yo me quedara acá y empezara a capacitar a las personas allá en mi pueblo para que ellos mismos sean capaces de desarrollar sus actividades, de desarrollar todas las actividades que sean para su apoyo. Que no nada más uno vaya y les dé lo que uno piensa que necesitan, que salga de ellos las ideas y uno, ya estando por acá, que sea el gestor que los ayude a cumplir eso.
Pues aquí está Yanicet, agradecemos su presencia, Yanicet. Pues toca en primer lugar la intervención de Gustavo Palacio. Él jugó un papel muy importante para este libro como responsable del programa Prodici. Hubo oportunidad de apoyar económicamente el trabajo de compilación, de transcripción, de elaboración de los 12 testimonios de que se compone este libro. Adelante, Gustavo. Muy acotados, que me hablabas de 7 minutos, entonces a los 5 sí, si ves, porque quisiera tocar algunos temas que no están contemplados, pero que me parecen relevantes, ¿no? De no dejar pasar en esta intervención. En efecto, como menciona Jorge, este libro se gesta como una propuesta presentada por Katy al Programa de Desarrollo Integral de las Culturas Indígenas, Prodici. Este programa, desafortunadamente, se extinguió hace 2 años y el objetivo de este programa era apoyar exclusivamente iniciativas de las comunidades indígenas, pero restringido a los ámbitos de las artes, las expresiones patrimoniales de los pueblos y propuestas de investigación y publicaciones. Ello con el fin, pues, de diferenciarlo de otro programa que es el PACMIC, abierto a todos los grupos e iniciativas de creación popular en el Estado. Estos programas cuentan con un órgano de apoyo que es la CACREP, que es la instancia, pues, que regula y establece los lineamientos para adecuarlo a nuestra realidad cultural. Y quiero aprovechar para señalar que entre las historias que están en el libro aparece la de Raquel Ángel García, quien actualmente es integrante de esta comisión, pero también lo que quiero señalar es que Raquel es cofundadora de Trueque Feminista, un colectivo de mujeres que se organizó y dio respuestas desde la sociedad civil en el contexto de la pandemia y emergencia sanitaria del COVID para llevar alimentos a la gente que carecía de lo indispensable y utilizar el trueque como medio para fortalecer la economía familiar. Esa parte de su biografía no aparece en el relato por obvias razones, pero es una mujer chatina y lo resalto, pues, como un detalle para que nuestro público se dé una primera idea del tamaño de las mujeres que aparecen en el libro de Katy. Regresando a los antecedentes del libro, debido a los impactos de recortes presupuestales del sector cultura, la propuesta de Katy fue aprobada por su pertinencia, pero reducida al rubro de la impresión, es decir, se recortó esa parte, quedando, pues, como resultado final que imprimiera unas copias impresas y o en una versión electrónica. Aclarando, pues, que en todo momento se conocía que los derechos morales y patrimoniales de esta obra eran suyos y no de la institución. Esa lamentable afectación al proyecto original, como bien lo señalaba Jorge en un principio, fue resarcida afortunadamente y generosamente por 2 instituciones a quienes hay que agradecer a sus respectivos directivos, el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a su delegado Jorge Carrera y al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro, quienes supieron valorar la importancia y relevancia del tema, de los temas tratados por Katy. La historia de vida, como una metodología cualitativa, busca capturar los procesos de interpretación, pero viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Por lo tanto, la metodología cualitativa permite trabajar la realidad desde una perspectiva humanista, tratando de comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de las personas. Este aspecto lo maneja tanto
Jorge como Lupita Fernández, que hacen la introducción y la presentación al libro, pero sí es muy importante destacar que en el caso del libro de Katy, ella utiliza la modalidad de relatos paralelos, es decir, son narraciones de historias de vida de mujeres, de personas con trayectorias similares o del mismo origen social, con lo que da como resultado establecer estudios comparativos sobre las trayectorias. Para caso del libro Tú decides, en la página 117, Katy explica tanto los objetivos como los resultados de su trabajo, que ahí sí es un detalle, ¿verdad?, que aparece posteriormente del índice. Dice Katy que quise contar mi experiencia, pero también la de otras mujeres indígenas que han logrado realizar sus estudios, prepararse y cursar una carrera, porque comprobé que nuestras historias tienen muchas coincidencias, lo que significó para cada una de nosotras dejar nuestro hogar, alejarnos de nuestra familia, convivir con otras culturas y sobrevivir en ambientes muy ajenos a los que estábamos acostumbradas. Y este libro son 12 mujeres, 5 culturas, rarámuris, tepehuanos, chatinos, totonaca, zapoteca, que con ese antecedente en común narran sus expresiones al incursionar en el mundo universitario, en el mundo profesional y en el académico. Katy, con esa metodología, da rostro y voz a experiencias vividas en contextos reales de lo que implica vivir desde las otras culturas la tan señalada y recurrida interculturalidad, las relaciones interétnicas, conceptos que nos sirven para el análisis, pero que si no están vinculadas a la experiencia humana, a las personas concretas, de poco sirven. Las experiencias y narrativas de esas asombrosas mujeres nos proporcionan parámetros, nos rompen esquemas y paradigmas y son referentes reales para hacernos reflexionar, para imaginarnos y diseñar acciones, políticas públicas que se requieren implementar y solicitar. De hecho, todas y cada una de ellas en su experiencia hacen propuestas de políticas y de acciones públicas que se requieren y que son necesarias pues para implementar en estos ámbitos, que las hacen a quien corresponde, que es a la sociedad mayoritaria y al Estado mexicano, sobre las formas para proteger a estos sectores de la población altamente vulnerables y que son discriminadas aún de formas inimaginables y que bueno, cada una de ellas expresa, ¿no?, algunas experiencias en este ámbito. Esta realidad está ahí, define nuestra personalidad, desafortunadamente, tanto en lo social como en lo individual, y estos son testimonios, señales y evidencias de una de una sociedad que discrimina, que invisibiliza a las personas y a las comunidades indígenas. Ya llegué a esta parte que quería, Jorge, afortunadamente. A mí hay algunos aspectos de la vida de Katy que quisiera también señalar para entender aún todavía más lo que es. Yo creo que como miembros de una sociedad mayoritaria no tenemos una idea sobre lo que significa la discriminación, sobre lo que significa el ser señalado, ¿verdad?, por tu origen y condición indígena, mujer. Por ahí se señalan casos incluso terribles, ¿no?, de maestros cuestionando el derecho, el por qué están ahí estas mujeres y no viendo sus capacidades reales, la contribución que pueden hacer y que están haciendo a la sociedad en su conjunto. Entonces, la primera es cómo llegó Katy. Katy colaboró con nosotros ahí en la Unidad Regional de Culturas Populares y llegó precisamente motivada por una acción que en el fondo
revelaba una actitud de discriminación por dos aspectos, por ser mujer, por ser indígena. Ella participaba en, quiero señalar, ¿verdad?, que no fue en esta administración, tampoco fue en la que le correspondió al antropólogo Carrera, ¿verdad?, pero sí fue en este intermedio. De repente se soltó un despido, un programa pues de vestidos dentro de un programa de austeridad y de repente gentes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, incluso funcionarios de alto nivel, ¿verdad?, me hicieron llamadas preguntándome sobre qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y particularmente preocupados por el caso de Katy. Katy trabajaba un área, si no me corriges, Katy, que tenía que ver con desarrollo infantil, y de repente, pues, ante estas circunstancias, yo platiqué con Katy, ¿verdad? Decía, ¿cuál es la situación? Yo no estoy enterado. Y bueno, Katy señalaba, ¿verdad? No había quejas con respecto a su desempeño profesional. No había señalamientos en ese sentido, ¿no? Simple y sencillamente parecía una ola, ¿verdad?, que iba arrastrando a ciertas, de preferencia mujeres, con ciertas características, y en particular, bueno, en el caso de Katy, abiertamente, cuando yo platico con la gente del administrativo, no me saben dar una razón. Dialogo precisamente sobre las implicaciones, ¿no? Con la parte administrativa, no fue la dirección, era parte del sector administrativo, y le hago ver precisamente que hay una connotación racista y un contenido pues discriminatorio derivado del origen étnico, de la condición cultural de la cual Katy es portadora, ¿no? Afortunadamente se logró precisamente negociar por el perfil. Nosotros justificamos precisamente que dadas precisamente aprovechando esas capacidades y ese perfil, Katy tiene mucha presencia, participación y conocimiento de la cultura tepehuana y de los pueblos originarios en particular, y ese fue el argumento central con el cual se autoriza precisamente que Katy se adscriba, ¿no?, a nuestro centro de trabajo. El otro aspecto, y creo que ya se me está acabando el tiempo, tiene que ver con el tema del registro de uno de sus hijos, de nombre Sudagi Yu, que Sudagi es una palabra odami, tepehuana, que significa agua, y Yu es una palabra chatina que significa tierra. Un nombre, obviamente, pues resultado del mestizaje, la combinación, la mezcla de dos culturas, dos cosmovisiones y de lenguas originarias. Katy encontró, desafortunadamente, también para su sorpresa, que en México y en Chihuahua se pueden registrar nombres en inglés, en portugués, en ruso, alemán, etcétera, pero que para ejercer sus derechos lingüísticos reconocidos por el propio Estado mexicano, el cual tiene una data de 200 años, mientras que las lenguas originarias tienen por lo menos una data histórica de 9,000 años, si seguimos el criterio de domestificación del maíz en Mesoamérica, ¿sí? Entonces, según el criterio de una intelectual y lingüista mije, que es Yasnaya Elena Gil, pero que con todos estos derechos preexistentes a la fundación incluso del Estado mexicano, significa el nombrar, el utilizar estos nombres, es enfrentarse a una burocracia absurda desde cualquier punto de vista. Es cierto que en lenguas cada vez hay mayores reconocimientos, en lenguas indígenas, mayores acciones, contamos con una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos que precisamente señala la condición de una lengua nacional activa y presente en todos los trámites que ofrece pues la administración pública del gobierno, en todos los ámbitos del gobierno federal, del gobierno estatal y municipal. Pero
pareciera pues que a pesar de todos estos elementos en nuestro país y en nuestro estado, para registrar a una niña o niño con un nombre Ódame y Chatino, continúa siendo un calvario. A mí, lo único que me resta es reconocer a todas las mujeres que están contenidas en el trabajo de Katy, de verdad un reconocimiento, su contribución, su esfuerzo, todo lo que tienen que enfrentar son dimensiones pues íntimas, son dimensiones incluso sentimentales, el enfrentar a estas formas no violentas, pero que a final de cuentas terminan lastimando la integridad y terminan lesionando la dignidad de las personas, que es el fundamento precisamente de lo que significa contar con derechos humanos consagrados incluso a nivel constitucional. Felicitaciones, Katy. La verdad, es un trabajo de valentía, es un trabajo que dignifica, es un trabajo que las instituciones debemos de tomarlas en cuenta, porque de ahí se derivan enseñanzas, reflexiones que son importantes en este esfuerzo, ¿no?, que aún requerimos como sociedad para seguir poniendo el piso parejo para todos los mexicanos sin distinción de origen, sin distinción de sexo, de raza o de cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un aplauso. Yo sé que la audiencia que nos está escuchando y viendo por las plataformas de INA TV, déjenme les platico que INA TV tiene una incidencia en varios países de América Latina, presencia en los Estados Unidos, Canadá, y eso le da un realce porque no solo es la transmisión en vivo que tenemos en este momento, sino la posibilidad de que otras audiencias continúen consultando este tipo de documentales. Escuchemos a continuación la cápsula número 2, justamente a quien aludió Gustavo Palacio, Raquel Ángel. Ella es originaria, como el mismo Gustavo lo dijo, del estado de Oaxaca, del grupo Chatino. Hola, mi nombre es Raquel Ángel García. Soy de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, soy chatina, vivo actualmente en la ciudad de Chihuahua, estudié lingüística antropológica, ahorita estoy en proceso de tesis y trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social. Me vine de Chihuahua principalmente, el primer momento fue así como de salirme del pueblo para trabajar, porque en el pueblo, en el tiempo en el que yo terminé la preparatoria, no existía una carrera en el pueblo y pues una que me quedara cerca. Sí había, pero no tenía así como que personas conocidas en donde yo pudiera llegar, porque, por ejemplo, en Oaxaca había universidades, pero no tenía así como familias muy cercanas en las que pudiera quedarme. Entonces, cuando decidí venirme a Chihuahua, que salí de la prepa y decidí venirme a Chihuahua, fue por la invitación de mi prima, Katy. Ella ya había estudiado en Sonora, no recuerdo muy bien el nombre del pueblo, pero ahí ella conoció a una persona que era originaria de Chihuahua. Entonces, pues ella tuvo la oportunidad de venirse a trabajar y entonces la invitación me llegó a mí cuando pues estaba terminando y decidí venirme con ella, aunque ella sí me dijo, hay oportunidad de estudiar, hay becas, podemos hacerle de esta forma, pues apoyándonos entre las dos. Pero mi idea en ese entonces, y viendo así como que mi situación, ¿no?, tanto económica, tanto no sabía dónde iba, mi idea era más bien la de trabajar, ¿no? Me voy, trabajo, y ya en una oportunidad, pues ya si surgen buenas oportunidades, pues estudio,
y si no, pues me voy para Mojado de Estados Unidos. Pero no, gracias a Dios que cuando llegamos aquí y con las personas que ella ya tenía contacto, fue que decidimos, nos invitaron a las dos a terminar una carrera, fue cuando decidimos entrar en ecología. Aunque no es la carrera que terminé, también porque vinieron circunstancias difíciles, por todo lo que tiene que ver con economía, de no poder solventar los gastos de la escuela, los gastos después de que me embaracé, de quién me cuidara a los niños, y otra situación fue de que después de mí, pues venía mi hermana, entonces ella también necesitaba estudiar. Ella había salido estaba en secundaria cuando pues se decidió que viniera para acá, también con la intención de trabajar, pero yo ya estaba aquí, entonces pues ya contaba así ella con un apoyo, ¿no? Entonces también por eso no terminé la escuela, tuve que dejarla para poder ayudarla a ella a llegar a su carrera. Sí, bueno, sí, estudié lingüística finalmente, primeramente porque, bueno, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con mi idioma, hacer proyectos que tenga que ver que pudieran servirnos a la comunidad. Aunque no he ejercido mucho, ahorita con mi proyecto de tesis estoy investigando sobre los términos de olor en la lengua. Estoy en ese proceso, pero he hecho otros proyectos, como otras investigaciones que tienen que ver también con la lengua, sobre diferentes aspectos que tiene la lengua. Entonces, aquí en Chihuahua la gente me ha aceptado muy bonito, la verdad es que la gente de Chihuahua son muy, hay muchas oportunidades, te apoyan. Entonces, desde el momento en que cuando nosotros llegamos aquí, que fue precisamente por el apoyo de las personas de Chihuahua que estudiáramos, desde ese momento ya supe que pues la gente es maravillosa, entonces nos han aceptado muy bien. Y los proyectos que hago, he tenido un poquito de dificultad, primeramente porque soy hablante de una lengua que no es de aquí de Chihuahua, entonces no siempre tengo como el apoyo que yo quisiera, como los tienen los rarámuris, por ejemplo, no los tengo más cercano a mí por ser de allá. Entonces, sí presento proyectos, oye, pues el chatino y acá, y lo promuevo y todo. Es difícil que salga un proyecto así fácil en la que me puedan apoyar, porque pues la lengua ahorita que más les interesa aquí en Chihuahua, pues es el rarámuri, o el pima, o el guarijó, que son lenguas originarias de aquí. Entonces, en ese aspecto he batallado un poquito. Pues muy bien, fue el testimonio de Raquel Ángel. A continuación corresponde escuchar los comentarios de Ramón Jerónimo Olvera. Él, como director de extensión de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tuvo un papel muy importante en la impresión de este libro. Me parece correcto comentar que justo aquí, enfrente de este bello espacio cultural, tomándonos un café, con entusiasmo me comentaba de la voluntad de la universidad de imprimir este importante libro, pero no solo eso, sino de tener un evento como este, que realmente nos diéramos la oportunidad de escuchar a las autoras y también de reflexionar sobre el impacto en materia de derechos, de circunstancias, de realidades educativas, sociales, que están en la universidad y que sin duda deben de formar parte de una agenda educativa amplia, con visión renovada. Escuchemos a Ramón Jerónimo.
Muy buenas tardes, es un honor, es un gusto estar aquí. A nombre del rector de la universidad, el maestro Luis Fierro, les manda un saludo. No pudo estar en esta ocasión, sin embargo me comentó que subrayáramos la importancia de este libro. Saludo a los compañeros y a la compañera que nos acompaña en el panel, al igual que el público y por supuesto a los televidentes. Al antropólogo Jorge Carrera, quien como un gran promotor cultural que es, ha sabido integrarnos a instituciones y a personas para conducir este y muchos otros proyectos. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre el libro Tú Decides. A mí me gustaría abordarlo desde el enfoque universitario. Si la universidad pública no sirve para generar equidad social, entonces la universidad pública no sirve para nada. Así de grande es la labor, la misión y la obligación que tenemos las universidades públicas en países, en México, como comentaba el antropólogo Gustavo Palacios, donde todavía se discrimina, donde se segrega, donde no hay piso parejo ni oportunidades iguales. La universidad tiene que ser ese gran espacio físico, pero también de discusión y de planteamiento de ideas para ser más equitativos, más iguales y más justos. En ese sentido se ha planteado una reforma universitaria que hable de lo multicultural, de lo intercultural, pero esto corre un gran riesgo que tenemos que advertir, y es que se nos quede en el papel. Digo, qué bueno que esté en el papel, por supuesto, pero se nos puede quedar ahí si las y los universitarios no somos capaces de entender que la inter y que la multiculturalidad son vivenciales, son humanas. Una de las autoras dice con toda la razón del mundo que ser intercultural implica las dos vías, y ahí se le vienen retos a la universidad que tiene que afrontar. Creo, por ejemplo, que la preservación de los idiomas de los pueblos originarios es un tema donde la universidad tiene que entrar con mayor fuerza, pero también en cosas muy concretas que se plantean en este libro que leímos con atención, como el hecho de que el día de hoy nuestra universidad no tiene un sistema de guarderías. Entonces, si queremos hablar de equidad, si queremos hablar de acceso al conocimiento, por un lado está el tema de las currículas y de la profesionalización de la enseñanza, pero por el otro lado está en generar las condiciones materiales, objetivas, tangibles para que esto se dé. Y lo estamos tomando y lo hemos tomado con autocrítica, y ya estamos haciendo y se han dado pasos, ¿no? Ya la universidad tiene una figura muy importante que es la Defensoría de los Derechos de las y los universitarios, para que tengan estas posibilidades de exigir el acceso a la educación y a la cultura pleno. Ya la cultura es un derecho humano, por fortuna. Y bueno, retomando el libro, el trabajo que hace Catalina García Ruiz es muy meritorio, es un ejemplo de cómo se hace la investigación cualitativa, de cómo se generan las entrevistas, donde se diluye esta figura entre el investigador y lo investigado para darnos un corpus de conocimiento complejo, amplio. Las compañeras que nos dan estas experiencias esperanzadoras, sin duda alguna son un referente a seguir, y esperemos que pronto podamos atender, darle más promoción a este libro, para atender a nuevos proyectos. Y yo espero que el futuro de las compañeras, tanto de la autora del libro como de las entrevistadas, sirva para abrir camino, que a final de cuentas es de lo que se trata, en las niñas y los niños que ahorita están en situaciones adversas, y que la universidad, los gobiernos, la sociedad civil debemos de entender que el problema de la desigualdad
es de todos y que también la solución está en nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y enhorabuena por el libro. Gracias, Ramón. Debemos también comentarles que el tiraje del libro en su mayoría fue destinado a la autora. Es una generosidad de quienes hicieron posible esta impresión. Regularmente se habla del no más del 5 o 10%. Y bueno, pues la universidad y el Centro INA consideramos muy importante que el mayor número de ejemplares debía de estar en manos de su autora y compiladora, y que ella, como ha sido todo este proceso creativo, seguramente le daría el uso adecuado, tanto en términos de venta como en términos de promoción para otras publicaciones semejantes. Pues toca escuchar con atención la tercera cápsula. Esta cápsula corresponde a Rufina Maldonado. Seguramente se sorprenderán con sus comentarios, como han sido los casos anteriores. Escuchémosla con atención. Mi nombre es Rufina Maldonado Robles. Nací en el estado de Oaxaca, en la comunidad de Santiago Laxopa, municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Soy indígena zapoteca, soy licenciada en Derecho, estudié aquí en la UACH, en Chihuahua. Estudié también la maestría en Derecho Penal. Actualmente estoy estudiando Derecho Judicial en el INFORAC, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Actualmente soy juez de enjuiciamiento en el Distrito Hidalgo, en Parral, Chihuahua. El mayor reto, pues, es romper barreras que la mujer tradicionalmente nació para estar en casa, para ser ama de casa, madre de hijos, y es un reto doble, es romper esa barrera de que no necesariamente es eso. Hay que prepararnos, hay que estudiar. Yo creo que nació en mi pueblo. Yo de niña observaba muchas injusticias, sobre todo con las mujeres. Mujeres que, como se acostumbra antes, te vas porque te pidieron y te vas a casar con ese señor. Mi madre es un ejemplo de ellos, que se casó con una persona porque la pidieron, tuvo a su primer hijo, sin embargo recibía maltrato de este hombre y se fue y se llevó a su hijito. Entre esas injusticias y otras que se cometen sobre todo porque los hombres abusan y sobrepasan por condición de mujer de muchas mujeres, ¿no? Y cuestiones así que se quedan en el olvido porque no pasa nada. Y yo veía esas cuestiones en mi pueblo y yo decía, algún día yo voy a estudiar y voy a hacer algo por estas personas. Yo creo que ese es el reto, no tener miedo. O sea, si alguien más lo hace, lo podemos hacer. Es difícil como mujer, hay que vencer barreras. Para empezar, de ser indígena, somos muy señalados, porque somos indígenas, no podemos. O podemos, pero es que te dieron la oportunidad porque eres indígena, por cumplir con una perspectiva de género. Incluso yo como defensora, desde que era defensora en el Poder Judicial, es que te dieron la oportunidad porque eres indígena. Y quedé como juez, pues es que le dieron el chance porque es indígena. Y es algo con lo que hay que cargar, porque es un reto a vencer, o sea, pero poco a poco, porque son cuestiones, generaciones que hay que vencer. Hay que trabajar para ello y nadie más lo va a hacer si nosotros mismos como indígenas no lo vemos o no lo hacemos o no buscamos cómo lograrlo, que se materialice esa
ese derecho que realmente se plasme para los indígenas y no nada más que quede en la política, en el folclore, en que qué bonitos, en que hay que defenderlos, no, que realmente se traduzca en la vida. Pues este fue el testimonio de Rufina Maldonado. A quienes nos están escuchando y viendo desde otras latitudes, mandamos un saludo al estado de Oaxaca, a colegas de otros estados, de Querétaro, de Veracruz, que se están comunicando, y desde luego aquí de nuestro estado. Desde luego que Katy es una gente muy estimada, y al momento de que ella empezó a promover la presentación del libro, seguramente logró impactar y lo seguirá haciendo con el paso de los días. Corresponde ahora escuchar a Néstor Armendáriz Loya. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando lo invitamos a esta presentación, lo hicimos en el ánimo de compartir una mesa madura, con capacidad de análisis y con una gran voluntad de convertir esto en agenda institucional, en agenda de las organizaciones, en agenda universitaria. Así que le damos el uso de la palabra a continuación. Tú decides el rumbo de tu vida, tú decides qué hacer, hasta dónde llegar, el claudicar o insistir y luchar hasta cumplir tus metas, tus sueños. Para mí es uno de los principales mensajes de este libro, que trae varias implicaciones y que es verdaderamente motivador e inspirador leer sobre 12 historias de éxito de mujeres valiosas, quienes para lograr este éxito han enfrentado y superado una serie de obstáculos y de dificultades, los cuales hay que decir que no provienen de la persona, sino del entorno sociocultural, ya que es este el que no brinda la igualdad de acceso a las oportunidades. Me gustaría destacar 3 aspectos de manera muy breve de los muchos que, a mi humilde opinión, nos brinda esta interesante compilación. Uno es sobre los derechos humanos que se encuentran en juego, algunos aspectos positivos, muchos que los hay aquí en las diferentes historias, y también, ¿por qué no?, hablar de los retos de las áreas de oportunidad que el mismo nos presenta. En primer término, yo creo que salta a la vista el derecho a la igualdad. En muchos de los casos se ve afectado mediante algunos actos de discriminación, ya bien lo comentaban, no solo por maestros, incluso por algunos padres, madres de familia de compañeros y compañeras estudiantes. Lamentablemente a estas alturas se sigue presentando la discriminación. También hay una clara inequidad para acceder al pleno goce de ciertos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los denominados DESCA, entre los cuales ubicamos el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda. Hay que recordar que conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos y dignidad. Aquí me permito retomar lo señalado en el texto por la maestra Rufina Maldonado, de quien ya veíamos ahí una cápsula, pero que literalmente menciona en su biografía: nosotros como indígenas tenemos los mismos derechos, solo nos han faltado oportunidades. Tenemos derecho a una educación de calidad en todos los niveles. Es, creo yo, importante visibilizar varias circunstancias adversas a las que estas exitosas mujeres se han enfrentado, no porque sea lo medular del libro, sino porque considero que lo que no se visibiliza pues está lejos de combatirse, de erradicarse. Tenemos que aceptar la existencia de ciertas circunstancias adversas. Las protagonistas de estas historias
se han visto en la necesidad de emigrar de sus lugares de origen para poder cursar estudios, dejando sus comunidades y en la mayoría de los casos incluso dejando también a sus familias. Se han enfrentado a un choque cultural y a una falta de perspectiva de interculturalidad, ya ampliamente mencionado también con anterioridad. Luego, al acceder a diferentes niveles educativos, resulta que estos son concebidos con una perspectiva preponderantemente mestiza, que prácticamente en su totalidad requieren manejar la lengua española para poder cursar las diferentes clases. Otro problema de lingüística que se nos presenta ahí y que si le sumamos por ahí una serie de tecnicismos que son necesarios en cada una de las asignaturas, pues los hacen aún mucho más complejo para quienes estudian estas carreras. Sin duda también han vivido dificultades económicas para hacer frente a todos los gastos que implica el vivir y estudiar fuera del entorno familiar. Como bien lo menciona el antropólogo Jorge Carrera en el prólogo, son historias de personas a quienes les ha costado 2, 5 o 10 veces más esfuerzo estudiar y salir adelante. Mayor importancia creo que reviste el destacar algunos aspectos positivos, que insisto, hay varios en este texto y que nos muestran las historias de vida detalladas en el mismo libro. Encontramos como un común denominador una tenacidad y una persistencia para lograr sus objetivos, un profundo amor por la familia, el interés de superarse y también por regresar a sus comunidades de origen a ayudar a las personas de la misma comunidad, sea en el tema de salud, en la búsqueda de la justicia o en el tema de educación. Aquí hay una verdadera cultura de esfuerzo y no solo a título personal, sino también familiar en la gran mayoría de los casos. Se detecta también una verdadera y muy genuina preocupación por el medio ambiente y por algunas injusticias que se presentan en las comunidades de origen. También creo que vale la pena resaltar la solidaridad que muestran con jóvenes que a su vez enfrentan similares circunstancias a las que fueron vividas por ellas. Y eso habla muy bien y es un efecto multiplicador, creo yo. En tercer término, creo que es importante hablar de algunos retos o áreas de oportunidad para todas las personas y sobre todo para las instituciones que tienen incidencia en el tema. Considero que se deben de fortalecer los mecanismos para facilitar el acceso a la educación, sea ampliando la cobertura geográfica y la oferta educativa, atenuar la necesidad con ello de una gran movilidad de zonas rurales a las zonas urbanas para estudiar. Igualmente, aumentar el otorgamiento de becas con un enfoque diferenciado y otros temas tan específicos como bien lo comentaban, hasta el establecer guarderías para hacer frente a algunas situaciones que se dan en la realidad y que la maternidad puede ser un impedimento más o una dificultad más que deben de sortear para cursar sus estudios. Se requiere una vinculación más estrecha con los sectores productivos para lograr la inclusión laboral de las personas indígenas que cursan diferentes niveles de educación. Íntimamente relacionado con ello está el generar fuentes de empleo para quienes egresan de diversas especialidades. Es una dificultad que, si bien resulta común a todas las personas egresadas de las diferentes instituciones educativas, pues se acentúa más en tratándose de personas que pertenecen a una comunidad originaria. También, retomando la petición de una de las protagonistas, sería conveniente fundar más universidades interculturales que tomen en cuenta las opiniones y las perspectivas de las personas indígenas, tal como expresamente se señala en el texto. Yo estoy convencido de que el éxito académico y profesional logrado por estas 12 mujeres que actualmente radican en nuestro estado y que son originarias de diversas entidades y de comunidades indígenas a lo largo del país, no es algo ya acabado. Sin duda, su tenacidad les traerá muchos más logros aún a ellas mismas y también el difundir sus historias de vida impulsará a muchas mujeres más para estudiar, para luchar por alcanzar sus sueños. A ellas cabría decirles, como bien lo intitula
Catalina Cueliote, espero no tergiversar la traducción, la interpretación ahí. Por último, invito a todos y todas a disfrutar de esta inspiradora obra que nos muestra 12 historias de vida de mujeres admirables. Felicidades a Catalina García, a todas y cada una de las mujeres que nos comparten sus historias, así como a las personas e instituciones que apoyaron e impulsaron la elaboración de este libro. Enhorabuena para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, corresponde ahora escuchar la cápsula número 4 de Magdalena Mancinas. Ella es originaria del municipio de Batopilas, Chihuahua, quien nos habla de parte de su testimonio que está en el libro Tú decides. Hola, mi nombre es Magdalena Mancinas, soy originaria del estado de Sinaloa, en el municipio de Ahome. Bueno, pues los mayores retos para mí y mi familia pues ha sido adaptarse a las costumbres del lugar a donde hemos llegado. Aparte de todo, pues hemos decidido quedarnos aquí porque las fuentes de empleo son amplias, es bien pagado, aunque el clima no es lo mejor del mundo, ¿verdad? Pero cuando menos hay empleo. Pues que lo piense un poquito más porque realmente creo que la educación es muy, muy importante para salir adelante. ¿Por qué? Porque no nada más para conseguir un empleo un poco mejor pagado, es como algo ya de tipo personal. Sí, el saber que tú quieres saber más, conocer más, hacer cosas mejores, estar enterado, ser crítico. Pues a mí me parece muy importante principalmente porque lo está narrando Katy, principalmente eso, o sea que yo la admiro muchísimo porque ella al ser una mujer indígena ha sido capaz de escribir este libro tan bonito, ha sido capaz, ha tenido el valor de reunir todos estos testimonios, de ver en la riqueza en las otras personas, sobre todo eso, y que es un testimonio pues de todas estas mujeres que de alguna forma han sabido salir adelante, hacer las cosas mejor y no quedarse estancadas ahí donde muchas veces la sociedad te va relegando. Este fue el testimonio de Magdalena Mancinas. Y bueno, antes de proceder al uso del micrófono por la autora y compiladora, me parece importante destacar la labor de dos personas. Una de ellas es el trabajo de fotografía de Patricia Ochoa Tobar, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar en este evento por cuestiones de fuerza mayor. Y el caso de Gisela Franco de Andar, ella a nombre de la editorial Vía Áurea se encargó del trabajo muy bonito, muy bien plantado, muy bien generado el diseño. Y bueno, nuestro reconocimiento, aquí se encuentra con nosotros Gisela Franco. Una, por favor. Previo a escuchar las palabras de Catalina García Ruiz, veremos una última cápsula justamente con parte de su testimonio. Hola, mi nombre es Catalina García Ruiz, originaria de San Miguel Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca. Soy hablante chatina. Soy ingeniera en ecología, maestra en ciencia de la productividad frutícola y actualmente estoy estudiando el doctorado en filosofía
mi mayor área es de recursos naturales. Bueno, decidí salir de mi pueblo a venir a estudiar aquí en Chihuahua, fue porque era mi única opción cuando salí del Tebao 63. No había universidad en mi pueblo, por eso pues decidí venirme hasta acá, porque aquí conocí a unos compañeros que me apoyaron para entrar en la escuela. Pues lo que más extraño de mi tierra pues es la comida, la cultura, platicar con la gente, también pues el ambiente. Es muy diferente estar aquí en Chihuahua y estar en Oaxaca o en Panixtlahuaca. Pues es totalmente diferente el clima, entonces sí extraño Oaxaca, pero también Chihuahua se convirtió en mi segundo hogar, porque aquí la gente me ha tratado muy bien, me ha recibido muy bien y estoy muy agradecida con la gente de aquí. A partir de mi experiencia, de lo que he vivido en la universidad, de mi formación académica, quise contar mi historia y contar las historias de otras mujeres para animar a otras estudiantes a seguir estudiando, a seguir preparándose, a seguir creciendo profesionalmente. Y en este libro pues se encuentran muchas respuestas de lo que pasamos en la universidad, cuáles son los retos que hemos enfrentado, cuáles son las dificultades y cuáles son nuestros éxitos y cómo hicimos nosotras para salirnos o cuáles fueron nuestras estrategias que usamos para enfrentar todas las dificultades. Bueno, las invito a las niñas, a las jóvenes, que tomen esa decisión de estudiar, que es lo mejor que podemos tener como mujeres, como niñas, como estar preparada profesionalmente es lo mejor para enfrentar a la vida. Y pues yo las invito para que se visualicen de aquí en 5 años qué es lo que quieren hacer, cómo quieren vivir, dónde quieren llegar, para que se animen a estudiar. Porque cuando uno empieza a estudiar se abren muchas puertas, la vida nos transforma, nos hace ver diferente la vida, nos hace pensar, nos da, bueno, así como lo mencioné hace rato, nos abre muchas puertas. Y por eso yo las invito para que se animen a estudiar, que se atreven a estudiar. Gracias. No, pues sin más, le damos el uso de la palabra a Catalina Katy García Ruiz. Ni sondavani, washuevan changnama chanchueva, washuevan chanon grama chanchueva, neo a presentar libro nongnan. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quise escribir lo que voy a leer porque quisiera decirles muchas cosas, pero también sé que es muy pesado estar atrás de una pantalla, entonces por eso lo quise resumir, nada más son 12 hojas, son pocas, no se crean, son poquitas. Antes que nada, quiero agradecer a Culturas Populares, Unidad Chihuahua, a la INA Chihuahua, a la UASH, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a Patricia Ochoa, que tomó las fotos para el libro, y a Gisela Franco, quien generosamente diseñó la portada y el libro, a Lupita Fernández, que escribió la introducción, y a Jorge,
que me escribió el prólogo y agradecer a cada una de las participantes por compartirme sus testimonios. A Yenicet, que aquí nos acompaña, a Magdalena, a Raquel, a Nubia, a Rufina, a Pilar, Tirsa, Elvira, María Guadalupe, Aurelia y Citlali. Me siento muy dichosa y agradecida porque hay mucha gente que nos está viendo en diferentes plataformas y en diferentes redes sociales, que se tomaron el tiempo de acompañarnos y a escucharnos. Este libro que tenemos aquí, que tú decides, Cuellote, va dedicada a todas las mujeres y niñas que sueñan y que se deciden a prepararse profesionalmente. Es un libro muy interesante y valioso para todas las mujeres, porque en este se habla sobre las lecciones de vida, también sobre nuestras aventuras en la universidad, pero también sobre los obstáculos que nos enfrentamos al llegar a un lugar desconocido donde la gente habla otro idioma que no es el nuestro, donde hay grandes edificios, donde se tienen que cruzar calles llenas de vehículos y personas que no comparten los mismos rasgos culturales, donde hay semáforos o señales con luces, donde la comida es diferente, donde las costumbres son otras muy diferentes a lo que habíamos vivido. Fue un trabajo con mucho tiempo invertido, pensando siempre en escribirlo para quien pueda necesitar escuchar estas palabras de aliento, porque muchas veces salimos de nuestro pueblo o de nuestro lugar de origen sin saber dónde vamos o con quién vamos a llegar o cómo le hacemos en las escuelas, con quién tenemos que llegar. Y en este libro se encuentran muchas de las respuestas de qué necesitamos saber antes de tomar una decisión de salir a estudiar fuera de nuestro pueblo. ¿A qué nos enfrentamos? En este libro habla cuáles fueron nuestros retos y cómo lo enfrentamos o cómo lo superamos, y sobre todo habla de la voluntad de mujeres que querían un futuro diferente. Cuando una es estudiante, atraviesa muchas aventuras que al fin llega a recordar con cariño porque te hicieron más fuertes, te moldearon a lo que eres ahora. También implica invertirle tiempo, esfuerzo, dedicación, volverte disciplinada, incansable, pasar hambre, desveladas. Implica muchas otras cosas, pero también conocer a personas maravillosas que la vida te va presentando, porque al fin son a las que más recuerdas, a quien estuvo ahí para darte la mano o a un jalón de orejas cuando fue necesario. Quiero invitar a todas las mujeres a que se atrevan a estudiar, que es el mejor regalo que nos podamos dar, el crecimiento profesional, que luchen por sus sueños, que se imaginen dónde quieren llegar, dónde quieren estar el día de mañana. Por más difícil que sea, todo eso es pasajero, nada permanece de la misma manera.
y la voluntad de hacer crecer nuestros anhelos es más grande. Transforma nuestra vida y la de los demás. Debemos ser ejemplos para las que vienen detrás de nosotras, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es así como podemos aportar a nuestra sociedad, empezando por tomar decisiones. Bueno, el nombre del libro viene de mi infancia. Cuando yo era chiquita, mi papá usaba mucho la palabra tú decides, Cuello. Quiero platicarles una anécdota. Mi familia son unos pequeños productores de café. En las vacaciones nos llevaban a cortar café, pero para llegar a ese lugar implicaba caminar de 7 a 8 horas y atravesábamos cerros, pero teníamos que caminar y era una subidota. Cuando llegábamos a la mitad de ese cerro llamado Cerro de la Cruz, mi papá nos veía cansadas, con hambre y sed, y nos decía: ustedes deciden si ir o regresarse, pero si deciden regresarse, ya no sabrán qué hay allá arriba de ese cerro. Y nos decía: así es la vida. Si te regresas a la mitad del camino, ya no sabrás qué hay más allá. Claro que cuesta subir a ese cerro. O cuesta lograr las metas y abandonar o regresar. Es más fácil. Y yo relaciono mi vida con esas palabras de enseñanza de mi padre. Para alcanzar una meta en la escuela, a veces una decide abandonar la carrera por la difícil situación que se atraviesa. Pero yo quiero invitar a las mujeres que se atrevan a subir a ese cerro, a conocer qué hay más allá, porque una vez que empiezas a hacer algo o que te empieza a gustar la investigación, le echas muchas ganas, porque es una espina que ya no te deja de estar en paz. Quieres seguir leyendo, investigando, buscando, y cuando te das cuenta, ya lo lograste. Pero antes de renunciar a tu sueño, o si se te complica, busca ayuda. Acérquense a las instituciones, pregunten, que no se queden con la duda, que no les dé vergüenza, porque con la vergüenza solo sirve para fracasar. Hagan equipos, apóyense en sus familiares, en sus amigos, en sus amigas, a sus maestros, a sus maestras, pero hablen, no se queden callados. Como lo dijo Jenny en este libro, Jenicet, que aquí nos acompaña, no tengan miedo, luchen por su sueño. Pilar y Mariel y María Guadalupe nos dice que existen ángeles que te puedan orientar y ayudar. Y Nubia nos platica que desde que sales de tu casa, tu vida cambia. Rufina nos comenta que nada es imposible. Raquel nos aconseja que busquemos una carrera que nos guste y escogemos en qué queremos dedicarnos. Citlali y Magdalena nos aconsejan que nos miremos qué queremos ser en la vida. Y Elvira nos expresa que
para alcanzar algo bueno, tenemos que esforzarnos para alcanzar nuestra meta. Y yo les recomiendo a las estudiantes que decidan y que se visualicen qué quieren ser de grande, que luchen por sus sueños, que se atrevan a subir en esas montañas de conocimientos, que observen qué hay alrededor. Claro, esto implica muchos esfuerzos, pero nada es imposible. Es cuestión de ser persistentes y resistentes. Si se sienten cansadas, tomen su tiempo, recuperen su energía y otra vez empiecen a volar, a imaginar, a leer, a estudiar, a indagar en los libros, en las bibliotecas, en el internet, y sean humildes y sencillas siempre. Sean agradecidas con la vida, con la Madre Tierra, con el Padre Sol, agradecer siempre por las cosas buenas y malas. Y por último, quiero dar un mensaje a los maestros y maestras que sean comprensibles con las y los alumnos. De hecho, en este libro, Magdalena lo menciona en su testimonio y le pide a los maestros que sean más humanos y más ahora en tiempo de pandemia, porque no sabemos en qué condición se encuentran las y los alumnos, si tienen equipos de trabajo, si tienen internet o tienen que comer, o si sus papás tienen trabajo, porque trabajar o estudiar desde casa es muy complicado, y lo digo por experiencia propia. El aprendizaje no es igual, es porque nuestra casa es un hogar, no es un salón de clase, es donde nos sentimos segura. Aparte, una no se concentra igual, hay muchas distracciones, que el gas, el camión de basura, los vecinos, las mascotas, el pan ranchero, el elotero, tamalero y un sinfín de listas de distractores. Y por eso les pido a los que estén frente al grupo que sean sensibles con los y las alumnas, porque nadie estábamos preparados para esta pandemia, ni las iglesias, ni el gobierno, ni la universidad, mucho menos los padres de familia, y tuvimos que adaptarnos a usar la tecnología. Ahora, es más, hasta se puede mandar besos y abrazos virtuales, pero bueno, nosotros somos muy fuertes y podemos salir de esta y de muchos más, no más que hay que cuidarnos, orar, agradecer, que es muy importante también. Muchas gracias, gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Pues ya lo escuchó usted en palabra viva, profunda, analítica, testimonial. No cabe duda que a veces las pandemias del racismo, la exclusión, la inequidad son más profundas y difíciles de combatir que otras que pueden a través de un biológico cambiarse relativamente rápido. Pues es así como hemos llegado al final de esta presentación, una presentación como ahora se dice híbrida, entre presencial, virtual, con toda la tecnología de por medio, pero con un calor humano. Somos poquitos los que estamos aquí, seguimos el protocolo, hemos cumplido con las reglas,
pero lo importante es que finalmente empieza a circular este libro, Tú decides. Queremos, antes de terminar este evento, agradecer sentidamente a Ulises Leiva, director de medios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a los colegas de INA TV, a Ana López y a la directora de INA TV, Ana Galicia. También, obviamente, a la empresa Expa Producciones, quien han hecho un gran trabajo, muy profesional, impecable el sonido, la transmisión, son ejemplo de empresa chihuahuense. También, desde luego, a Rogelio Cuellar Salas Plata, director de este hermoso recinto, al personal de Quinta Gameros. Han de disculpar la lata, solo agradecimientos para todas las atenciones. Y desde luego a mi compañera Adria Lozano Castro, enlace de este evento y encargada de comunicación del Centro INA Chihuahua. Para todos ustedes, nuestro reconocimiento, agradecimiento a los comentaristas y desde luego un sentido aprecio por ese gran corazón de nuestra autora y compiladora, quien nos ha dado un ejemplo de vida y ha tocado fibras muy profundas para la reflexión en términos del quehacer, en política pública, en derechos humanos, en compromiso con la familia, con la comunidad y sobre todo en la decisión personal de hacer las cosas por convicción y compromiso. Muchísimas gracias, pase usted buena tarde, agradeciéndoles de nueva cuenta a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Centro INA Chihuahua. Gracias.